En el día de ayer falleció Sir Evelyn de Rothschild, banquero de la Casa Windsor, de la Casa Real Británica, y cuya imagen se volvió mundialmente conocida por esta fotografía, donde alecciona, amedrenta al entonces príncipe Carlos y actual rey de Gran Bretaña como si fuera un sirviente más. Y es que en rigor, Evelyn de Rothschild ha sido uno de los últimos grandes exponentes de la casa financiera más poderosa del planeta, que ha decidido los destinos de buena parte de la humanidad durante los últimos siglos. Y hoy vamos a hacer una muy breve reseña, pero completa y más que entretenida, sobre esta figura, que además de ser una figura absolutamente influyente y no solo en Inglaterra, ya lo veremos también en los Estados Unidos, también en el Vaticano, también en América Latina, ha sido particularmente macabra. Y no le regalamos este adjetivo, se lo ganó a pulso y ha hecho honor a una tradición de 250 años, un cuarto de milenio, caldeando guerras, controlando actores políticos, dominando la historiografía, infiltrándose en la vida académica, coordinando al resto de los grandes magnates de cada momento y, en suma, manejando las vidas humanas como piezas en un tablero de ajedrez. Por eso, antes de pasar a nuestro requiem para Evelyn Rothschild, demos algunas pinceladas rápidas del linaje que llevaba en sus venas. Pero su derrotero comenzó en 1743, cuando el joven y oficioso orfebre judío-alemán Amschel Moser Bauer decidió abrir una tienda de monedas en el gueto de Frankfurt. Al menos Moser supo ser un emprendedor honesto en sus comienzos y fue un cambista pionero, caracterizado por su agilidad para conseguir cualquier divisa en tiempo récord. Su tienda se distinguía por un cartel con un águila romana roja, el escudo del Sacro Imperio Romano Germánico, aún vigente, y era recomendada por los clientes como la Casa del Escudo Rojo. ¿Tenés que cambiar alguna moneda? Bueno, anda a la Casa del Escudo Rojo. Razón por la cual terminaron tomando el nombre del local como propio. Se cambiaron el apellido de Bauer a Rothschild, luego sintetizado como Rothschilds, que significa en bajo alemán escudo rojo. Moser tuvo 5 hijos. Su primogénito, Mayer Amschel, quien sería el que engrandeció, si se quiere, la dinastía, por métodos non santos, no tenía espíritu empresario. No se caracterizaba por ser un joven laborioso. En cambio, su propio padre lo describió en algunas cartas como tendiente a la megalomanía, al mesianismo, a una ambición desmedida de poder. Quería ser político, una actividad que hasta entonces estaba vedada para su pueblo por las leyes antisemitas de la época. Mayer se sentía un elegido y soñaba con ser rabino, es más, quería ser el gran rabino de Europa. Pero su padre lo obligó a ingresar como aprendiz, como pasante, a un banco local. Pero los dotes de persuasión de Mayer Amschel le sirvieron para destacarse como un excelente gerente de relaciones públicas, utilizando una categoría actual. Y luego tomó el mando del negocio familiar, convirtiéndose en el más famoso mercader de monedas raras desde el Báltico hasta el Mediterráneo. En base a aquella condición, Mayer Amschel obtuvo el patrocinio del príncipe heredero Guillermo de Hesse, que si bien había sido cliente de su padre, no había llegado a intimar con él. Con Mayer sí, y le concedió el peculiar título de judío de la corte, entre comillas, en 1769. El cargo, toda una innovación para la época, lo convirtió en una suerte de secretario de finanzas de la nobleza germana. Y más tarde le concedió el estatus de noble a Rothschilds. Se convirtió en barón, el barón de Rothschilds.
Para entonces, Mayer cedió a la clásica tentación de la prebenda, del atajo. Consiguió habilitaciones especiales para importar monopólicamente lanas y algodón de Inglaterra, café, azúcar, pieles de conejo y otras mercancías americanas. Lo que a su vez le permitió cobrar, en su condición de monopolista, precios exorbitantes, asfixiar a los comerciantes minoristas, a los que a su vez les otorgaba créditos a tasas muy altas que, si se demoraban en pagar, con ayuda del príncipe, terminaban generándole un embargo a sus bienes que quedaban a disposición de Mayer Rothschilds. Para 1780 se había convertido en uno de los hombres más ricos de los países alemanes. Se compró un palacete en Judengatze que tenía 2 sótanos ocultos, uno al que se accedía por una trampilla a través del vestíbulo y otro que, bueno, tenía una puerta escondida detrás de una pared falsa, que tiempo más tarde permitirían la supervivencia de su estirpe. Rothschilds se aprovechó de la prodigalidad, del derroche de los aristócratas europeos, de los monarcas absolutos, que a diferencia de los burgueses que comenzaban a surgir, no se habían ganado el dinero con el sudor de su frente. Lo habían heredado o se lo robaban periódicamente a los súbditos. Por lo tanto, eran muy responsables en la administración de las finanzas y Rothschild se aprovechó de esto para expandirle líneas de crédito de deuda pública, como la conocemos hoy, a docenas de ducados y principados. Y no importa si no le pagaban porque lo compensaba con salvoconductos y negocios espurios garantizados con las coronas, como los que acabo de comentarles. Su nuevo cliente favorito fue el príncipe heredero Wilhelm, quien se terminó convirtiendo en rey, Wilhelm IX, el rey de Hesse-Kassel en 1785 y que llevaría a Rothschilds a la consolidación definitiva. Pero mientras tanto, Mayer observó, podríamos decir, el refrán de a río revuelto, ganancia de pescadores. Observó una gran oportunidad para desarrollar su independencia económica de los nobles europeos en 2 revueltas que respectivamente, pese a Rothschilds y gracias a Rothschilds, se tornaron decisivas para el futuro de la humanidad. La Revolución Americana, que es esa pintura que ven allí, y la Revolución Francesa. Respecto a la guerra de independencia de las 13 colonias en Norteamérica, Rothschild se posicionó en contra. Recordemos que al principio, si bien desde mi punto de vista no continuó muy bien, en principio fue una gesta libertaria contra el monopolio comercial británico, contra la centralización política de Londres y contra los excesivos impuestos, entre otros el impuesto al té. Por eso el Tea Party, que es el desencadenante de la Revolución Americana. Rothschilds negoció una millonaria venta de uniformes y caballos a las tropas austríacas que apoyaron a Inglaterra, congraciándose así por primera vez con el rey Jorge III, que le terminaría delegando a Rothschilds las operaciones financieras de los mercenarios de Hesse. El muchacho que ven caído en esta primera pintura, la primera, la que recién salió, es un mercenario hessiano, que eran básicamente tropas del reino de Hesse-Kassel, del cual Rothschild era secretario del rey, que se le alquilaban a distintos imperios del mundo, en este caso al británico, para ir a reprimir salvajemente a los insurgentes. Eran conocidos por su disciplina marcial y por el carácter completamente sanguinario y despiadado. Aniquilaban a quien tuvieran a su paso. Bueno, Rothschild manejaba las finanzas de estos mercenarios. Pese a la derrota, porque perdieron los ingleses y sus socios, Rothschild consolidó ampliamente su fortuna a partir de esto. Y 13 años más tarde, con el advenimiento de una nueva revolución, esta vez mucho más cercana, la francesa tomó una postura diferente. Decidió estar a favor de los insurgentes y en contra del antiguo régimen, del orden establecido. Los Borbones le habían puesto trabas, los reyes, la dinastía real francesa, le habían puesto trabas para su proyecto de establecerse en París. Y él había establecido como una suerte de emisario secreto, de gestor de sus finanzas en Francia, al obispo Talleyrand,
que era tesorero de la Iglesia. Un puesto importantísimo en la época. La Iglesia Católica Francesa era la corporación más rica del mundo, más rica incluso que el papado. Cuando llegó la Revolución, el protegido de Rothschilds, Talleyrand, a diferencia de muchos otros sacerdotes que realmente estaban convencidos de defender su credo, de oponerse a los revolucionarios, etc., no solo sobrevivió, sino que fue investido como embajador en Estados Unidos, embajador de la Revolución, tras entregarle muchos de los bienes de la Iglesia a los jacobinos, a los revolucionarios de Robespierre y Danton, que exterminaron a 300.000 personas en la Vendée, con la famosa guillotina, y a su vez ofició de nexo entre los jacobinos, el gobierno revolucionario del terror, con Mayer Rothschilds, que consiguió lo que quería, que era una ley que habilite a los banqueros como él, extranjeros, a desarrollar sus actividades en Francia. A través de Talleyrand, Rothschild tendría una influencia extraordinaria en las próximas décadas de la política francesa, porque luego de que caen los jacobinos y mueren en su propia ley, Robespierre, Marat es asesinado en la bañera, Robespierre es guillotinado por su propia guillotina, cuando se establece el directorio, Talleyrand se convierte en canciller, ministro de Relaciones Exteriores. Y en un periodo particularmente convulso de Francia, donde Francia ya empieza a adquirir deudas directamente con la casa Rothschilds, tienen la idea de buscar a alguien que les permita organizar Francia para sembrar el caos, a su vez extenderlo en Europa, siguiendo la premisa de cuanto más caos, más ganancias. Ese alguien fue el joven general de artillería, Napoleón Bonaparte. Se organiza una expedición a Egipto, que es la primera gran victoria simbólica de Napoleón, porque realmente fue un desastre, fue una pérdida terrible para los franceses. Muchos soldados murieron de malaria, fue una campaña costosísima, pero se orquestó una campaña publicitaria, en gran medida a través de los periódicos que habían surgido con la Revolución, insuflada por Talleyrand y financiada por Rothschilds, que hizo ver a Napoleón como un gran héroe. Talleyrand persuade en un periodo de guerra civil permanente de que un general de estas características podía imponer el orden, lo nombran cónsul y más tarde se autodenominaría emperador. Y comienza el periodo de las guerras napoleónicas, que como sabemos sembró el caos en toda Europa, permitió a su vez la independencia como una consecuencia, a mi juicio positiva, la independencia latinoamericana. Y para el final de las guerras napoleónicas, Talleyrand, ya en contra de Napoleón, posicionado en contra de Napoleón, que se le había soltado la rienda, estaba actuando por sí solo, conspira contra él, a favor de los ingleses, y los Rothschilds llevan a cabo una maniobra brillante, la maniobra que los consolidaría en forma definitiva. No solo estaban prestándole y financiándole a todos los bandos en disputa, a la Santa Alianza, a los rusos, a los ingleses, a los portugueses, a los españoles antes de que caigan frente a Pepe Botella, Largo, etc. Sino que cuando llegó la hora decisiva, la batalla de Waterloo, la derrota final de Napoleón, ellos hicieron valer una extensa red de mensajeros que habían desarrollado 2 siglos antes de que exista el mail o de que exista Facebook. Utilizaban a sus propios corresponsales que viajaban por rutas clandestinas para tener conocimiento antes que nadie del resultado de las batallas. Y vendían esa información. Se habían ganado un gran prestigio con la comunicación de las noticias. Cuando los Rothschilds se enteran de que Napoleón perdió la batalla, deliberadamente hacen correr el rumor contrario, una fake news, que Napoleón en realidad ganó. ¿Qué sucede? Si ganó Napoleón, Inglaterra está perdida. Se desploman los títulos de la Bolsa de Londres a precios irrisorios, los más bajos que nunca habían tenido, y los Rothschild se compran las compañías más importantes de Inglaterra a precio de ganga. Días más tarde se conoce la verdad, no ganó Napoleón, perdió, ganó Inglaterra, Napoleón fue capturado, los títulos se disparan al precio más alto que nunca habían tenido y los Rothschild se convierten en la familia más rica del mundo.
Desde entonces, en todas las guerras que asolaron Europa en el siglo XIX y en el siglo XX, la familia del escudo rojo dejó su sello característico. En 1853 hubo una guerra que enfrentó al Imperio ruso contra el Imperio de Grecia. James Rothschild se ofreció muy gentilmente a financiar los ejércitos que se enfrentaban al zar, persuadiendo al emperador francés Napoleón III, miren qué ironía, de entrar en disputa con un doble objetivo: debilitar a Rusia y meter un pie entre sus células más rebeldes, las mismas que décadas más tarde acabarían en el comunismo. Y los Rothschild estuvieron detrás de cada uno de sus pasos. Nathan Rothschild, tercera generación de Rothschilds. Lionel Nathan Rothschild, para ser exactos, parlamentario de la ciudad de Londres, y se puede ver los dos cheques que Rothschild le giró a Marx para financiar su Liga de los Justos en el Museo Británico. Veían potencial en esta máquina de odio, que estaba persuadido, Marx completamente persuadido, de que había que derramar océanos de sangre para llegar a su cometido. 52 años más tarde, en 1905, el fatídico desenlace del enfrentamiento entre Rusia y Japón dejó al imperio al borde de un colapso. Una vez más, el clan logró persuadir a sus contactos de Wall Street y erogó un financiamiento de $200 millones de la época para Japón, billones de la actualidad, procurando que el resto de los banqueros del sindicato internacional que ellos dirigían no le concedan ni un mísero crédito al zar. La derrota de Romanov fue tan grande que en octubre de 1905 se desató lo que aquella élite londinense deseaba con todas sus fuerzas: la primera revolución bolchevique, una antesala de la definitiva y triunfante que tendría lugar 13 años después. Los Rothschild se garantizaron que Japón construya un ejército y una armada de avanzada, cuyo expansionismo culminaría con la invasión a China en 1937, extraordinariamente sanguinaria, y mucho más tarde con su intervención en la Segunda Guerra Mundial, pugnando con Estados Unidos y Gran Bretaña, otros dos hegemones que sobra decir que los Rothschild patrocinaban activamente. Nadie como ellos cultiva el arte de poner huevos en todas las canastas. También fueron los autores del proyecto sionista desde su génesis, de la creación del Estado probeta de Israel. Y allí jugó un rol preponderante el abuelo de nuestro protagonista, Leopold de Rothschild. Nacido en 1845, hijo del mítico Lionel de Rothschild, terminó heredando la casa británica de la familia a partir de la muerte de su tío el barón Meyer, y entonces se obsesionó en perfeccionar su amistad con el heredero del trono. Fue investido comandante de la Real Orden Victoriana por el rey Eduardo VII en el Palacio de Buckingham en 1902 y presidente de la Orden de la Misericordia. ¡Qué ironía! Habiéndose convertido en el primer diputado judío de Inglaterra, terminó presidiendo la Junta Judía de Diputados de Londres tras colocar a varios ejecutivos de su banco en asientos en el Parlamento, para luego dirigir la Sociedad de Migración Hebrea, convirtiéndose en el principal mecenas de Theodor Herzl, el padre fundador del movimiento sionista que abogaba por la creación de un Estado judío sobre el territorio de otro país, Palestina, que por entonces no estaba dominado aún por los británicos. Cuidado que Herzl también pensó en colonizar la Patagonia, lo cual explicita en su libro El Estado judío. Pero bueno, en plena faena, y mientras hacían lobby por la declaración Balfour, escrita a su vez por el albacea, amante y heredero de Cecil Rhodes, uno de los peores genocidas del siglo XIX, colonizador de África que los Rothschild también financiaron, la tragedia de la Primera Guerra Mundial que ellos mismos habían propiciado terminó por volvérseles en contra. Al menos en un aspecto muy íntimo, un aspecto familiar, puesto que sus dos hijos, Evelyn Ashiel y Anthony, se alistaron al ejército británico contra su voluntad. Anthony fue herido en la batalla de Gallipoli
Galípoli, pero Evelyn, el primer Evelyn, pasaría otra vida en la batalla de Mugar Ridge en 1917. Leopold no pudo soportar la noticia, especialmente sabiéndose responsable de aquella monstruosidad, de la Gran Guerra, y murió poco después, dejando a Anthony, su primogénito, como socio director de N.M. Rothschild & Son en la City. Sin embargo, su sueño del Estado judío en la Tierra Prometida no moriría con él. Su primo, y si se quiere el supervisor internacional de la dinastía por aquella época, Sir Nathan Rothschild, tomaría la responsabilidad de llevarlo a cabo. Así fue como los Rothschild se comprometieron de manera explícita y formal con la corona inglesa para presionar a través de sus redes de lobby al gobierno de Estados Unidos para que ingresen su auxilio a la contienda. Pero a cambio pedirían ni más ni menos que el control de Palestina, que le sería arrebatada al Imperio Otomano con el deliberado objetivo de satisfacerlos a ellos, los acreedores, los que se posicionaban por encima de todos los bandos en disputa. Ya les dije, la declaración Balfour, firmada por el canciller James Balfour, pero en rigor redactada por Lord Alfred Milner, el albacea de Cecil Rhodes, un hombre de la casa Rothschild, terminaría convirtiéndose en una sentencia de muerte para los dueños de aquella tierra medio oriental y las sucesivas generaciones, diezmadas y paulatinamente exterminadas por los invasores sionistas. Video muy recomendado, La historia prohibida de Israel. Allí les doy más detalles de cómo se concretó el plan a la perfección y como prueba la propia Knesset, la asamblea israelí, distintas avenidas, calles y otros edificios públicos que honran la memoria de estos prominentes hacedores de catástrofe. Pero bueno, el caso es que ese acercamiento fraguado entre Eduardo VII y Leopold Rothschild ya nunca se desintegraría y se iría profundizando generación tras generación. Cuando le tocó asumir el trono a la joven Isabel II, su homólogo de la élite financiera, el emperador de la banca inglesa, que la acompañaría durante su largo reinado y que paradójicamente muere ahora el mismo año que ella, fue precisamente Sir Evelyn Robert Adrian de Rothschild, nuestro hombre. Nacido el 24 de agosto de 1931, hijo de Anthony Gustav de Rothschild, el hermano que sobrevivió de la guerra, e Yvonne Lydia Louise Cain Danvers, fue llamado Evelyn como un homenaje a su difunto tío. La Segunda Guerra Mundial lo llevó a vivir buena parte de su infancia lejos de las bombas en los Estados Unidos, con mejor suerte incluso que Isabel y Margarita, las hijas del rey, que se quedaron en pleno campo de batalla. Evelyn volvió en 1945, terminó el secundario en el internado Harrow School y empezó a estudiar en el Trinity College, en la Universidad de Cambridge, aunque se retiró de la enseñanza antes de obtener un título. Ellos saben mejor que nadie lo poco que vale el papel pintado de los centros educativos que ellos mismos financian. Por entonces, Evelyn ya era uno de los solteros más cotizados de Inglaterra y no estaba dispuesto a perder su juventud en buscar cualquier otra certificación que no valdría ni una centésima parte que su propio apellido. Pero cuidado, tampoco estaba ansioso por meterse en el negocio familiar. Ante todo, quería darse una buena vida, así que se la pasó viajando por el mundo, socializando, conduciendo coches deportivos exóticos, disfrutando de las carreras de caballos de pura sangre y jugando al polo. No fue hasta los 26 años, cuando urgido por su padre, se vio obligado a ingresar a la casa bancaria, dado que desde 1955 el patriarca se había alejado de la presidencia aquejado por una dura enfermedad. Provisoriamente tomó el cargo su primo Víctor Rothschild, otro personaje de antología. Era Víctor Rothschild, tercer varón de la famosa dinastía, quien tenía tan buena relación con Blunt que llegó a regalarle 100 libras esterlinas para comprar el cuadro Eliezer y Rebeca de Nicolas Poussin. Quien haya visto mi documental sobre el actual rey Carlos recordarán que Víctor Rothschild, además de pertenecer a la poderosa familia de banqueros que financió las guerras napoleónicas, la creación de Israel y distintas revueltas comunistas, hizo mérito propio hasta convertirse en una autoridad indiscutible de los servicios de inteligencia británicos, el MI5 y el MI6.
Toda Gran Bretaña estaba atónita al enterarse que dos agentes muy cercanos a la realeza y amigos íntimos del jefe de inteligencia Victor Rothschild eran espías de la KGB que habían escapado ante las alarmantes sospechas de ser descubiertos. Y vamos a ser claros, ninguno de los dos parecían buenos en el oficio. De hecho, se hicieron conocidos como los borrachos desesperados, debido a que les costaba mucho disimular sus ocupaciones secretas cuando estaban ebrios. Una vez, Burgess había salido de un pub muy intoxicado y dejó caer uno de los archivos que había robado del Foreign Office en plena calle, mientras que Maclean tenía la lengua muy larga y con unas copas de más varias veces terminó filtrándole información a su hermano y a sus amigos cercanos. Sin embargo, y a pesar de todo el alcohol ingerido, Burgess logró entregar alrededor de 4.605 documentos top secret al enemigo y Maclean 4.593, en lo que significó el golpe más vergonzoso al servicio secreto británico, que hasta entonces tenía fama de inexpugnable. El escándalo fue nombrado el anillo espía de Cambridge, Cambridge Spy Ring, y se empezó a desentrañar que había una red mucho más grande de colaboracionistas británicos que le pasaban información a los rusos desde la década del 30. Se descubrió un tercero, Harold King Philby, un alto oficial del MI6 que había comenzado a trabajar para la KGB en el 34 y que transfirió casi 1000 documentos británicos. Fue llamado por la prensa el tercer hombre y se vio obligado a dimitir a pesar de la falta de pruebas. Cuando regresó a Moscú lo recibieron con un fuerte abrazo, un abrazo de oso ruso, tras el cual quedó esposado, y durante 7 años lo dejaron bajo arresto domiciliario porque les preocupaba que pudiese desertar y volver a Occidente. Otro de los sospechosos fue inevitablemente el mismísimo Victor Rothschild, que había estado en el círculo de Cambridge y que ascendió en la carrera gracias a su trabajo desactivando bombas alemanas, desinformando y espiando, lo que le había valido la medalla del rey Jorge en reconocimiento de su trabajo peligroso en circunstancias peligrosas. Rothschild fue señalado al revelarse que había sido el propietario de la casa en Welbeck Street, donde sus amigos de la juventud Blunt y Burgess vivieron juntos durante la guerra. No obstante, a Víctor lo defendía su prosapia, por no decir su inmensa fortuna. Como se imaginarán, la investigación en contra de Lord Rothschild fue desactivada al poco de abrirse, y entonces el nervioso señor Anthony Blunt quedó en el ojo de la tormenta. Temeroso de que su rama familiar quedara desplazada, Anthony le ordenó a Evelyn sumarse sin demora a trabajar a la firma. Y no se equivocó. Con el paso de los años, su hijo fue gestionando una estrategia para hacer resurgir, fortalecido, el poder temerario de la Casa del Escudo Rojo. Una serie de ases bajo la manga que descolocarían a sus principales competidores, los cada vez más poderosos bancos estadounidenses. Evelyn y su primo Jacob, aún vivo, lograron consolidar a N.M. Rothschild como el banco mercantil británico y europeo por excelencia, gestionando a su vez acuerdos de bonos internacionales prioritarios para países tan lejanos como Hungría o Chile. También acercaron posiciones a la rama francesa de la casa en un deseo de reunificar a la dinastía que obsesionó a Evelyn durante toda su vida y que, como veremos más tarde, terminaría consiguiendo contra todo pronóstico. En este primer intento de enroque, Evelyn fue nombrado director de Rothschild Frères, con sede en París, en 1968, el año de las famosas protestas callejeras que tumbaron a De Gaulle, siendo el principal motivo de la desestabilización que De Gaulle se resistía a aceptar el patrón dólar y abandonar el patrón oro. Y como verán, nada es casualidad, pero sí que hubo reciprocidad por parte de Evelyn, puesto que a Guy de Rothschild, de la rama francesa, lo convirtió en socio con poder de voto en N.M. Rothschild & Sons. La sangre es más espesa que el agua. En 1966, Evelyn de Rothschild se casó con Jeanette Bishop, atentos a esto, sobrina de Sir Stanley Hooker, un famoso ingeniero de motores de reacción. El matrimonio duró tan solo 5 años y no dejaría descendencia. Pero como una antesala de lo que le ocurrió a Lady Di,
Janet Bishop no duraría mucho tiempo en paz tras alejarse de su marido. Mientras Rothschild progresaba en el campo amoroso, comercial y político, ella se encaminó directamente en un oscuro camino hacia la tragedia. Pero paciencia, ya llegaremos a ello. Evelyn se casó por segunda vez en 1973 con Victoria Liu Schott, un matrimonio que duraría hasta el año 2000 y del cual nacieron 3 hijos. Jessica, directora de teatro británica y esposa de Sacha Gervasi, un cineasta muy promovido por Netflix, Anthony James de Rothschild, que continuó con el oficio paterno, y David Mayer Rothschild, un extravagante niño rico mimado con aspecto de hippie, que terminó convirtiéndose junto a Carlos, gran amigo suyo, en uno de los mayores estandartes e influencers del ecofascismo catastrofista, siendo ambos galardonados por el Foro Económico Mundial como jóvenes líderes prometedores. Más tarde sería ascendido a Héroe del Clima en 2009 por las Naciones Unidas. Pero bueno, mientras se agrandaba la familia, Evelyn decidió expandirse a otros campos. Una de las cosas que lo perturbaban era la mala prensa que tenía su familia, por lo cual decidió hacerse con algunos de los principales medios especializados del área económica y financiera. El primero, The Economist, la extraordinaria revista que en su día dirigieron los liberales Thomas Hoskin y Herbert Spencer, obsesionados en la defensa del libre mercado contra los tiburones y los dinosaurios corporativos que se dedican sistemáticamente a depredarlo y a través del robo de guante blanco consolidan posiciones monopólicas, concretamente contra los Rothschild. Pero bueno, este Rothschild logró presidir The Economist desde el 72 hasta el 89 y tiempo más tarde terminaría comprándose la revista. Junto a la poderosa y también tétrica familia italiana Agnelli, la editan hasta el día de hoy y la convirtieron en un auténtico oráculo predictivo que leen ejecutivos de todo el planeta para enterarse de lo que sigue en la agenda de los planificadores sociales. ¿Quiénes mejores que los Rothschild para ir soltando de a cuenta sus propios planes? Siguiendo el modelo de los Rockefeller, que absorbieron a la banca de su principal aliado barra competidor, JP Morgan, Jacob Rothschild llegó un día a la oficina de Evelyn con una idea que lo desconcertó. Proponía fusionarse con Warburg Company, un antiguo banco de inversión inglés con el que habían reñido históricamente, pero a partir de aquella alianza podrían aspirar a frenar el crecimiento internacional de los muchachos de Wall Street. Cuando Evelyn se negó, Jacob renunció y fundó su propia firma, Reed Capital Partners. Así que mientras se gestaba el sueño de reunir a los Rothschild de Europa, en la propia Inglaterra se dividieron sus caminos. Ansioso por aplastarlo, Evelyn terminaría apostando por todos los candidatos del momento, y quien se llevó el premio mayor fue la conservadora Margaret Thatcher. A lo largo de todo su gobierno, entre 1979 y 1990, llegaría a ser íntimo amigo suyo y sin perder, ni por un instante, su impecable relación con la reina, que odiaba a Thatcher. Es más, Evelyn de Rothschild era el mediador autorizado para los asuntos más candentes entre Downing Street y el Palacio de Buckingham. Tanto que como recompensa terminó convirtiéndose en la voz decisiva sobre Royal Dutch Shell, la mega compañía petrolera genocida que compartían la familia real británica con la familia real holandesa. Esto se lo dio Isabel. Margaret, por su parte, lo convirtió en el beneficiario líder de la venta de acciones de las compañías energéticas estatales British Gas y British Petroleum, con lo cual nuestro protagonista terminó convirtiéndose en un virtual monopolio personificado de toda la energía fósil relacionada con Inglaterra, lo que a su vez entrañó capítulos como las masacres en Nigeria, el envenenamiento de millones de personas y muchas otras maniobras por el estilo en el resto del planeta. Sorprendente que con este derrotero su hijo haya sido catalogado héroe del clima. Un hijo que, lejos de renunciar siquiera un centavo de la herencia, se está frotando las manos ahora mismo para recibir su parte cuanto antes. Pero en el interín ocurrió una tragedia grotesca e inquietante hasta el día de hoy: el asesinato de su ex esposa Janet Bishop, que se fue de este mundo junto a su antigua cocinera y ama de llaves, Gabriela Guerin, que por simpatía y afinidad personal había elegido
decidió seguir con la patrona en lugar de con el patrón. Esta crónica negra es conocida como la polémica Giallo del Sibillini. La muerte de las dos mujeres ocurrió en algún momento entre el 29 de noviembre de 1980, cuando fueron vistas por última vez en la ciudad italiana de Sarnano, y el 27 de enero de 1982, día en el cual dos cazadores encontraron los objetos personales y los esqueletos de ambas señoras, estancados en el pantano de un bosque, en la zona del lago de Fiastra y la ermita de San Liberato. Los huesos habían sido dañados por los jabalíes y muchos de ellos habían desaparecido por completo. La autopsia confirmó sus identidades y en septiembre del 89, tras una serie de inexplicables demoras y delaciones de los tribunales, el fiscal investigador concluyó que se trataba de un homicidio doble por autores desconocidos, utilizando medios desconocidos. Todo un misterio. No obstante, poco después de encontrar su cadáver, el nombre de Bishop salió vinculado en una investigación al entonces presidente del polémico Instituto de Obras Religiosas, el Banco Vaticano, Paul Marcinkus. Y no era cualquier investigación, siendo el Banco Vaticano el punto neurálgico de una mega conspiración mafiosa, donde se mezclaron la camorra, el clero, el asesinato del Papa Juan Pablo I, el secuestro del primer ministro italiano Aldo Moro y muchas otras lindezas dignas de esta era, la era de Bergoglio. Pero no, se trató de una investigación aún más sensible, la causa por la desaparición de la jovencísima Emanuela Orlandi, una pobre adolescente de 15 años vista por última vez en inmediaciones del Vaticano. Su nombre, el de Emanuela Orlandi, sigue retumbando por los rincones del Palacio de Santa Marta que hoy ocupa el Papa Francisco, y no deja de brotar de vez en cuando de distintos periódicos o incluso plataformas de streaming que le han dedicado miniseries. Y no se trata ni de una santa o beata, ni de una heroína nacional, sino del rostro que encarna para buena parte de los italianos que vivieron esa época a todas las víctimas de ese festival de pecados capitales, donde se unieron lo peor del clero, lo peor del crimen organizado y lo peor de la política, que son casi sinónimos perfectos. Emanuela era la cuarta de 5 hijos. Su padre, Ercolio Orlandini, trabajaba en la prefectura del Vaticano organizando audiencias. Según el Huffington Post, edición italiana, la quinceañera desapareció mientras tomaba lecciones de música, que tomaba para formar parte del coro de la iglesia de Santa Ana en Parafrenieri. El 22 de junio de 1983, asistiendo a sus clases de flauta en el centro de Roma, atravesaría esa puerta maldita para nunca más volver. Lo último que se sabe es que fue vista por última vez en una parada de autobús a metros de los estados pontificios. Algunos testigos apuntaron que se estaba subiendo a un BMW de color oscuro, que luego se desvanecería sin dejar ningún rastro. Su hermano Pietro confesó para la cadena BBC que la última vez que la vio no fue en circunstancias para nada agradables. Tuvimos una pelea porque ella tenía una clase de música. Hacía mucho calor. Me negué a acompañarla porque tenía otras cosas que hacer. Ella cerró de un portazo y se fue. Ese es el último recuerdo que tengo. Inicialmente las autoridades italianas no consideraron la desaparición de Emanuela Orlandi como un secuestro. Pensaban que tal vez podría haber escapado para encontrarse con un noviecito, aunque poco a poco los días se fueron acumulando para dar paso a la desesperación colectiva. ¿Estaría muerta? ¿Habría sido raptada por un miembro del Vaticano en aquellos años sórdidos donde absolutamente todo era esperable? ¿O acaso por una banda criminal? ¿Dónde la habrían enterrado? ¿Cómo puede ser que la hayan desaparecido tras cruzar el portal del Vaticano? ¿No debería ser el lugar más seguro del mundo donde habita el Papa? Estas son algunas de las preguntas que durante años atormentaron a la familia Orlandi, a sus vecinos, a sus amigos y a buena parte del país. Pietro en particular ha luchado incansablemente para llegar a la verdad de lo que ocurrió con su hermana. Y pese a ser un hombre común, esta cruzada lo ha llevado a enfrentarse a la mayor autoridad de la Iglesia Católica. Hoy, sí, me refiero por supuesto al Papa Francisco. Y atentos a este dato, porque está estrictamente vinculado con Evelyn Rothschild. Cito: con el Papa Francisco el muro se hizo cada vez más alto. Lo conocí a unos días de que fuera electo en 2013 y me dijo: Emanuela está en el cielo, olvídate de este asunto.
Yo pensé, el Papa Francisco sabe realmente algo. Luego de ello rellené todo tipo de solicitudes para reunirme nuevamente con él y obtener una explicación detallada, pero nunca aceptó verme otra vez. Los datos recolectados por los investigadores vinculaban el hecho con servicios secretos de otros países, pedofilia y actividades mafiosas vinculadas al Banco Vaticano. Y lo que más conmovió a la opinión pública fue confirmar que efectivamente las autoridades clericales encubrieron absolutamente todos estos eventos. Quizás el momento en el que se estuvo más cerca de conocer la verdad de los hechos fue en el año 2019, cuando una enigmática carta llegó a manos de la familia Orlandi. Busquen donde indica el ángel. Fue la escueta pero reveladora descripción que acompañaba la fotografía de la estatua de un ángel sobre la lápida dedicada a la princesa Sofía y al príncipe Gustavo von Hohenlohe, quien en 1857 fue nombrado arzobispo por el Papa Pío IX. Y escuchen esto porque se está tornando realmente siniestro, monstruoso, quizás tanto como el documental del Papa y China que publicamos recientemente, un video extraordinariamente recomendado para creyentes y no creyentes. Sin pensarlo dos veces, tras recibir esta nota, la familia Orlandi decidió hacer una petición que fue concedida por un tribunal estatal, todo a fin de exhumar la tumba de la princesa Sofía von Hohenlohe, que se encuentra en el cementerio alemán dentro del Vaticano. Pero lo que encontraron fue increíblemente desolador. El sepulcro estaba vacío. Sí, vacío. Literalmente alguien en el Vaticano se tomó la molestia de profanar y vaciar aquella tumba. ¿Por qué? Bueno, pueden respondérselo por ustedes mismos. Ningún rastro humano, ningún rastro funerario de Manuela, pero tampoco de quien supuestamente estaba enterrada allí. También se abrió la tumba adyacente en la que estaba enterrada la duquesa Carlota Federica de Mecklemburgo-Schwerin. Y sin embargo, al igual que la primera, esa tumba también estaba vacía. Francamente tenía dudas de que pudiéramos encontrar allí los restos de mi hermana, pero abrir esas tumbas y no encontrar ni siquiera los de las princesas, ha aumentado drásticamente los problemas para el Vaticano. Es totalmente evidente que allí ocultan algo escabroso, aseguró Pietro Orlandi. Según informó Laura Sgro, abogada de la familia, la tumba de la princesa Sofía podría haber sido abierta al menos una vez, de acuerdo a las pericias privadas que encargaron. Y de hecho, los guardias suizos, por orden del Papa Francisco, apuraron a los peritos a retirarse del lugar contra lo que les había solicitado la justicia italiana. Ni la fecha de la estatua ni la de la lápida coincidían, y esto puede indicar que cuando se ejecutó la maniobra para vaciar la tumba, se rompió alguno de los dos elementos y se reemplazó a posteriori. También se barajó la hipótesis de que se pueda haber metido la mafia en el asunto de Manuel Orlandi, concretamente la banda de la Magliana, que tenía como jefe a Enrico De Pedis, un poderoso gángster y criminal italiano. Qué nombrecito, ¿eh? De acuerdo con el testimonio de Salvatore Sarnataro, su jefe De Pedis ordenó a su hijo Marco Sarnataro que siguiera a la joven, que la capturara y se la llevara a una casa en el distrito de los lagos Eur, en Roma, con el objeto de entregarla a otro jefe criminal, vinculado a Michel Sindona, uno de los hombres claves del Banco Vaticano, ni más ni menos. Más tarde, la amante de De Pedis, Sabrina Minardi, aseguró que ella misma fue la encargada de introducir a la joven en su automóvil y conducir hasta el lugar donde le dijo su amante. Pero hay algo muy, pero muy extraño. Los investigadores no pudieron comprobar ninguno de los elementos aportados en los testimonios. Por el contrario, encontraron grandes contradicciones, por lo cual Sabrina Minardi, pese a autoinculparse, fue absuelta. Muchos señalan que la habrían extorsionado o chantajeado para tratar de desviar la atención de la iglesia a la mafia. Pero bueno, en este caso que realmente eriza la piel, para la familia Orlandi no queda más que una tumba ajena vacía y una sonrisa irónica del monstruoso ocupa del Vaticano que casi burlonamente les dice que se conformen con saber que la niña está en el cielo. Y ustedes me dirán, ¿qué tiene que ver realmente todo esto con la ex mujer de Evelyn de Rothschild, Janet Billo, que fue asesinada 2 años antes de Manuel Orlandi? Bueno, la pista
viene por las declaraciones de Marco Fasone Achetti, una de las 6 personas acusadas de la desaparición de Orlandi. El grupo de laicos y religiosos al que pertenecía Emanuela, que en el 83 fue responsable del secuestro simulado de las 2 niñas de 15 años, en realidad llevaba mucho más tiempo operando. Comenzamos colocando micrófonos en el coche de algún monseñor y recogiendo información amparada por el Consejo para los Asuntos Públicos de la Iglesia. Nuestro principal objetivo era salvaguardar el diálogo entre la Santa Sede y los países comunistas del Este. Una misión que nos encargaron los jesuitas italianos y contrarrestar así la política anticomunista del Papa Juan Pablo II, basada en los fondos enviados por el GIOR, el Vaticano, al Sindicato Solidaridad de Polonia, de Lech Walesa anticomunista. Bueno, ¿qué tal? Les hemos contado de sobra en esta casa sobre cómo los jesuitas y su entonces superior Pedro Arrupe, encubridor y salvador de ETA y de guerrillas latinoamericanas de todo tipo, libraron una auténtica guerra contra Juan Pablo II, estuvieron involucrados en el asesinato de Juan Pablo I y en el intento de asesinato de Juan Pablo II. Aquí es donde entra en juego la baronesa de Rothschild, que a pedido de su ex marido, que le ofreció una suculenta suma que le había negado en el divorcio, Evelyn de Rothschild, nuestro protagonista, comandaba personalmente una operación para inculpar al cardenal Paul Marcinkus de acoso sexual. Rothschild se había sacado de encima a su ex, bastante cargosa, y con quien había mantenido varios litigios en los tribunales, que por supuesto ganó todo él, enviándola esta tarea, ya que ella tenía fervientes convicciones protestantes, era una fanática anticatólica y se entusiasmó con la faena. Tenía que vincularse con Paul Marcinkus, un cardenal con fama de mujeriego, para luego ponerlo en evidencia. Cuenta Fazzoni Achetti que para defenestrar al presidente del IOR, que son las siglas del Banco Vaticano, Instituto de Obras de la Religión, cuyas debilidades eran ampliamente conocidas, la baronesa Rothschild comenzó a frecuentar los círculos de la noche aristocrática romana, indagando sobre cómo contactarlo. Pero de repente, este comando de espías al servicio de los jesuitas y de Evelyn Rothschild se topó con la noticia de que Janet desapareció de la faz de la tierra. Y lo primero que pensaron, según el testimonio de este hombre, es que era una operación del bando contrario. Que la desapareció la gente de Juan Pablo II, que descubrieron el complot y lo desactivaron cargándose a la conspiradora. Achetti ya ha repetido con lujo de detalles este testimonio, tanto ante los tribunales del Vaticano como en los italianos. Sobran fotografías que evidencian que fue un buen amigo de Janet de Rothschild, que compartió muchísimos eventos con ella, todo lo que obra en los expedientes judiciales, e incluso se decía que eran amantes, aunque él lo negó en forma reiterada. En algún momento, como sucedió con Lady Di, que repudiaba la amistad de su esposo el príncipe Carlos con el depredador serial Jimmy Savile y con el proxeneta Jeffrey Epstein, que había acercado el príncipe Andrés a la familia real, Janet de Rothschild se había interesado por la cuestión del secuestro y la explotación de menores en torno a la mafia vaticana. Y por esa razón Achetti sostuvo que es muy probable que se haya ganado un asesinato no por el complot que ellos estaban organizando, sino por ese tipo de investigaciones que anticipaban lo que terminó ocurriendo con Emanuele Orlandi. Ahora, nada de esto es un hecho aislado. El vínculo de los Rothschild con el Vaticano, al igual que el vínculo de los Rothschild con el comunismo, es bastante antiguo. Desde que Gregorio XVI, papa de 1832, recibió el primer préstamo de la casa Rothschild londinense por 38 millones de libras esterlinas. Janet ya había conocido a Achetti y al propio Marcinkus cuando estaba casada con Evelyn de Rothschild y viajaron juntos al Vaticano a reunirse con Pablo VI. Y cuando ocurrió precisamente la desaparición de los restos en las tumbas donde podría hallarse Emanuele Orlandi, justo en aquel momento el Papa Francisco se encontraba cerrando con Evelyn Rothschild y su nueva esposa, Lady Lynn, su contrato para crear el Consejo Vaticano por el Capitalismo Inclusivo.
Ya lo veremos. Pero bueno, toda esta oscuridad que ya rodeaba a Evelyn de Rothschild a mediados de los años 80 no evitó que la reina Isabel II lo nombrara Sir, dedicándole una gran celebración honorífica en 1989. Ya se trataba del principal asesor financiero de su majestad y en un consejero de múltiples temáticas que asesoraba al actual rey Carlos, al que de todas formas Rothschild siempre trató con cierta condescendencia, tal como evidenció la foto del principio. Lo consideraba un idiota. Recordemos que Víctor Rothschild, el barón, acababa de introducir a Carlos en el mundo de los servicios de inteligencia británicos, como parte de las operaciones de la corona contra Margaret Thatcher. En esa época, por ejemplo, lo contamos en el documental de la reina, descubrieron que el marido de Thatcher tenía negocios con la Sudáfrica del apartheid y la pusieron en evidencia. Como venganza de una dura discusión que habían mantenido el entonces príncipe Carlos y la primer ministra inglesa en el Club Bilderberg, si no recuerdo mal, en el año 86. En fin, como vemos, por todas partes brotan los Rothschild. Con Thatcher los Rothschild, con la reina los Rothschild, con el Vaticano los Rothschild, se han mantenido fieles a sus costumbres. En la década de los 90 dieron un gran avance en la dirección de la expansión mundial, incluso hacia el nuevo continente. Pero primero, Evelyn logró su objetivo largamente planificado de unificar el negocio londinense con el parisino y declaró al New York Times que la primera fuerza importante de nuestra familia es la unidad. Dio aquella entrevista abrazado a su primo David de Rothschild, jefe de la casa francesa, hijo del extravagante Guy de Rothschild, ¿recuerdan? Bueno, toda esta caterva de personajes celebró su nueva conquista en una de las tradicionales y controvertidas fiestas de la dinastía, que tiene cierta tendencia bastante discutida hacia los rituales satánicos. Y esto no es exageración, está más que probado. Guy fue el iniciador de estos jolgorios. Por ejemplo, la casa de sus padres, donde se crió en la esquina de la Rue de Rivoli y la Plaza de la Concordia de París, que había pertenecido al político Talleyrand, de quien yo les he hablado mucho, un hombre que fue tesorero de la iglesia, que traicionó a la iglesia para irse con los jacobinos, luego fue esclavista en los Estados Unidos y canciller de los jacobinos, luego los derrocó y se convirtió en canciller del directorio. Fue el artífice de llevar a Napoleón al poder, luego traicionó a Napoleón y terminó colaborando con la restauración borbónica hasta que se convirtió en primer ministro. Bueno, en su casa parisina creció Guy de Rothschild, pero se hizo mundialmente famoso cuando el 12 de diciembre de 1972, junto a la baronesa Marie-Hélène, realizaron una fiesta surrealista en el castillo de Ferrerías, a la que convocaron a la crème de la sociedad francesa. La tarjeta de acceso a la cena tenía un fondo de cielo celeste con algunas nubes, al estilo de una pintura de René Magritte. Para leer las instrucciones de asistencia había que ver la tarjeta reflejada en un espejo. Corbata negra, vestidos largos y cabezas surrealistas, decían unas prolijas letras manuscritas en negro. El texto también precisaba el lugar y el día de la celebración, un martes, porque los millonarios no necesitaban esperar al fin de semana, y avisaba a los receptores de la tarjeta que respondan a la invitación con una distinguida sigla, RSVP, Respondez s'il vous plaît. Responda por favor en francés. Y en aquella velada el Palacio de Ferrerías, o Ferrières en francés, fue el gran protagonista de la fiesta. Iluminado en tonos naranjas y rojos, la fachada del edificio parecía estar envuelta en las llamas del infierno. En la escalera principal, que estaba escasamente alumbrada, los empleados se encontraban tirados con máscaras de gato, acariciándose o simulando dormir. Para llegar al salón principal, los visitantes del evento debían atravesar habitaciones oscuras, dispuestas como laberintos, surcadas por cintas negras que actuaban como telarañas. Si alguien se perdía en el camino, podía pedir auxilio a alguno de los sirvientes felinos, que lo reconducirían en 4 patas y gimiendo. Una vez que superaban los obstáculos, Guy de Rothschild y Marie-Hélène recibían a los invitados. Él llevaba una imitación de naturaleza muerta aplastada sobre la cabeza, típico símbolo pagano. Ella cubría su rostro con una máscara de reno
de cuyos ojos salían lágrimas hechas con diamante. Las mesas que aguardaban a los comensales vacilaban entre el arte y la locura. Los platos se encontraban recubiertos de piel negra que parecía de algún animal. Había tortugas disecadas como centros de mesa, o muñecos de niños con brazos y piernas arrancados, que simbolizaban sacrificios humanos. Parte de la comida se servía sobre el maniquí de una mujer desnuda, recostada en una tabla sobre un lecho de rosas. Según un menú rescatado por algún comensal, el nombre de los platos era sopa extra lúcida, embrollo de cadáver exquisito, Lady y Sir Lomo o tubérculos de locura infernal. Entre las fotos que sobrevinieron aquella velada puede observarse a Salvador Dalí, el diseñador de las terroríficas máscaras de la fiesta, acompañado de una mujer con una corona de flores en su cabellera. Esta fue quizás la más deslumbrante, pero las reuniones que organizaba el matrimonio, especialmente ella, siempre habían sido un punto de encuentro para la élite francesa, a tal grado que, según contó el propio Dalí, alguna figura rimbombante del jet set parisino amenazó con si no recibía una invitación. Bueno, esta tradición, que fue bajando el perfil progresivamente, se mantiene intacta. La heredaron sus hijos, que hacen partícipes ahora anualmente a sus primos ingleses. Y Evelyn las disfrutaba particularmente. Sostenía que los Rothschild galos eran infinitamente más divertidos que los Rothschild anglos. Y allí podemos entender otra razón subterfugia para unificar a la familia. Pero bueno, el caso es que ya fusionados, salieron a expandirse ni más ni menos que con los ojos puestos en Asia. Abrieron su oficina en China en 1999, tras casi un siglo y medio de hostilidades por la participación de los Rothschilds en las guerras del opio, que a finales del siglo XIX envolvieron a Gran Bretaña y al gigante asiático en una durísima afrenta que culminó con una victoria inglesa y la creación de la HSBC, Hong Kong Shanghai Banking Corporation. Todo esto tutelado por los Rothschild. El caso es que después de desembarcar en el 99 ya nunca se irían de allí, y el precio de su alianza con la actual dictadura roja que encabeza Xi Jinping fue entregarle al Bank of China, el banco estatal de Pekín, el 20% de la sociedad francesa de los Rothschild. Entusiasmados con retomar el hábito de vincularse con tiranos, también lo hicieron con el flamante presidente de Rusia, Vladimir Putin. Y probablemente el mayor gesto de Evelyn de Rothschild hacia el tirano del Kremlin fue nombrar a su íntimo amigo Gerhard Schroeder, ex canciller alemán, como miembro del Consejo Asesor Europeo de su banco. Junto a David justificaron la decisión alegando el conocimiento excepcional de los países del este que tiene el señor Schroeder, así como su experiencia y reputación internacional, que constituyen un gran valor para nosotros. Como ya les hemos contado, y realmente no es por nada, pero en este canal se enteran de todo aquello que nadie más les dice, Schroeder, antes de dejar su puesto como primer ministro alemán, firmó un acuerdo con Putin para establecer la Compañía del Gasoducto Noreuropeo. Implicó un desembolso de 6.000 millones de euros por parte de Alemania para la creación de las redes del Mar Báltico. ¿A qué redes me refiero? Al famoso Nord Stream, el gasoducto que se convirtió en campo de batalla y sabotajes de la actual guerra de Ucrania. Ahora, ¿qué es lo divertido? Que tras dejar la silla de primer ministro, terminó firmando otro acuerdo con Gazprom, el monopolio de gas de Putin, ya instalado en la firma de la casa Rothschild. ¿Y cuál es el acuerdo? Bueno, la adquisición de los Rothschild de un porcentaje de estos controvertidos gasoductos. Concesión a la que se resistía Alemania, pero que a través de Schroeder terminó aceptando con absoluto aval de Putin. Es más, cuando comienzan las sanciones a Rusia, de hecho, en el exacto momento en el que Putin se anexiona Crimea en el 2014, Rothschild Investment Corporation aumentó 7 veces su inversión en Gazprom, hasta los 1.700 millones de dólares. Ya sabemos que donde hay sangre, donde hay guerra y donde hay disputas, el escudo rojo yace omnipresente en todos los bandos.
La influencia de los Rothschilds en Rusia es inmensa. También asesoran a Roman Abramovich, uno de los oligarcas favoritos de Putin, y fueron los gestores de su compra del famoso equipo de fútbol inglés Chelsea. Quedó tan satisfecho con sus servicios que se convirtió en un íntimo amigo de Evelyn de Rothschild, quien lo ha agasajado públicamente, llamándolo como un hombre tímido y tranquilo, pero profundamente benévolo. Bueno, imagínate si un Rothschild te dice que eres benévolo, ¿qué serás en realidad? Ahora, lo más interesante de esto es cómo conoció Evelyn de Rothschild a su nueva mujer. ¿Quién se la presentó? Adivinen, Henry Kissinger. En la mismísima reunión del Grupo Bilderberg de 1998, el omnipresente lobista germano-estadounidense le presentó a Evelyn, que andaba un poco triste en su segundo matrimonio, a quien sería su tercera mujer, una ejecutiva directamente vinculada a la mafia de Davos, de Klaus Schwab y sus secuaces, la abogada y empresaria estadounidense Lynn Forester, que por aquel entonces era representante legal del Foro Económico Mundial en la ciudad de Nueva York. Hija de John Kenneth Forester, presidente y propietario de la Compañía General de Aviación en Petersboro, Lynn ya era al mismo tiempo empresaria y política desde sus 18 años, formalmente afiliada al Partido Demócrata desde el año 76. Su primer debut en el mundo laboral fue asesorando al senador neoconservador Elliot Abrams en el transcurso del escándalo Irán-Contra durante la era Reagan. Había una guerra entre Irak e Irán, Estados Unidos apoyaba formalmente a Irak de Saddam Hussein, pero la CIA, en complicidad con unos cuantos legisladores corruptos, tenía una operación a través de la cual vendían armas a Irán, el país supuestamente enemigo, armas del mercado negro, armas norteamericanas a través de traficantes de armas, y con ese dinero financiaban a los paramilitares nicaragüenses que luchaban contra el sandinismo. Todo este tema lo contaremos en detalle en el futuro documental sobre Bill Clinton. Pero bueno, para adelantarles algo que está muy vinculado a esta trama, durante el tiempo en el cual Bill Clinton era gobernador de Arkansas, ayudó a la CIA a montar en aquel estado un oscuro negocio de narcotráfico y tráfico de armas en el aeropuerto de Sena. Y ese fue el epicentro de las reuniones con la contra nicaragüense y también con los agentes iraníes. En el corazón de estos sucios negocios sórdidos, la señorita Lynn conoció a Bill Clinton, se hizo amiga personal de Hillary y comenzaron una larga amistad. A tal punto que Lynn Forester ya era la mejor amiga de la primera dama de Estados Unidos cuando se la presentaron a Rothschild. También ocupaba una silla en el Consejo Asesor de Infraestructura Nacional de Información y se había terminado de ganar el corazón de Bill ayudándolo con otro problemita que involucra un tercer personaje que los va a hacer caerse de la silla, Jeffrey Epstein. Sí, como ven, omnipresente también. Forester era muy cercana al especulador neoyorquino y de hecho su nombre figura en las listas de quienes volaron en el famoso Lolita Express, el jet de este depravado traficante de niñas. En 1991, Lynn alojó a la novia del empresario la reclutadora Ghislaine Maxwell en su apartamento de Manhattan, luego de que su padre Robert Maxwell, triple agente británico, israelí y ruso, magnate de los medios, fuera misteriosamente asesinado el día de su cumpleaños mientras surcaba aguas internacionales en su yate favorito. Lady Lynn, sabiendo de los gustos particulares de Bill, fue la responsable de presentarle a Jeffrey. La química entre ambos fue instantánea y Epstein se convertiría en un aliado definitivo para el matrimonio Clinton. Un asiduo donante para sus campañas, luego para su fundación y por supuesto para satisfacer sus apetitos más oscuros. Por aquella época Clinton estaba muy preocupado de que el oscuro movimiento de la CIA en Arkansas pudiera perjudicar sus chances de reelección. Epstein había participado secundariamente en esta red, colaborando con los peces gordos de aquellas operaciones. Operaciones calificadas ampliamente como alta traición contra los Estados Unidos, por más que nacieron en el seno del poder profundo de los Estados Unidos. Bueno, el caso es que ya les contaremos en el futuro documental de qué se trató el rol de Jeffrey, ayudándolo a trasladar las operaciones de Southern Air Transport, la fachada de la CIA, a la ciudad de Columbus,
en Ohio. Pero el caso es que por tanta generosidad demostrada, Lynn Forrester se terminó llevando el premio mayor, tras que Kissinger la presente a Sir Evelyn de Rothschild, que si bien todavía estaba casado, inmediatamente la adoptó como su amante favorita, concretó su divorcio en el año 2000 y escuchen esto, se van a caer de la silla. Celebraron su noche de luna de miel, Lady Lynn Forrester y Evelyn de Rothschild, ni más ni menos que en el dormitorio Lincoln de la Casa Blanca. Bill y Hillary los llevaron a Washington, D.C. y le entregaron su propio dormitorio para que consumen su pacto de amor. Qué tierno, ¿verdad? Lady Lynn no tardaría en convertirse en directora ejecutiva de la cartera de inversiones que maneja el grupo The Economist y ser nombrada como miembro honorario de la comunidad anglo-judía, siendo la primera mujer no judía en formar parte de ella. Los vínculos con la reina Isabel se intensificaron en la medida que crecían los escándalos por la corrupción de su familia, a tal punto que la recibieron en una cena privada en el Hotel St. James Palace de Londres y luego convendrían celebrar allí al día siguiente el aniversario 350 del restablecimiento de la comunidad judía en Gran Bretaña. De un día para el otro organizaron una ceremonia multitudinaria que no figuraba en la agenda real y que contravino todas las recomendaciones de los asesores de la monarca. En suma, la reina de Inglaterra ya empezaba a parecerse más a una empleada de la familia más poderosa de Inglaterra. Ya eran casi una sola familia. Al fin y al cabo, Evelyn, Lynn y el príncipe Andrés no paraban de subirse al oscuro avión de Epstein y de visitar sus mansiones repartidas por Nuevo México, Nueva York y la famosa Isla de la Discordia. Lady Lynn de Rothschild, a su vez, fue la principal recaudadora de fondos para la candidatura presidencial de su querida Hillary, tanto en la interna de 2008 como en las presidenciales de 2016, y por eso vivió la derrota de la líder globalista ante Donald Trump como una pesadilla personal. De todas formas, ni lento ni perezoso, su marido Evelyn envió una carta de felicitación al presidente con el cual logró establecer unos cuantos negocios vinculados a la renovación de armamento del ejército. Pero el mayor aporte de Lady Lynn, que ahora es viuda y es la matriarca de la casa Rothschild, fue fundar la Conferencia de Capitalismo Inclusivo, que tuvo como oradores destacados al príncipe Carlos y a Bill Clinton. Para 2015 se convirtió en CEO de la Coalición por el Capitalismo Inclusivo y logró registrarla como una marca a su nombre en los Estados Unidos bajo la calificación de organización sin fines de lucro. Básicamente, el capitalismo inclusivo es una nueva forma de llamarle al socialismo tecnocrático, que promueve la propiedad privada del 0.1% de la élite y la esclavitud colectivista, estatista y socialista del 99.9% restante. Todo esto bajo el lema de conducir a la economía mundial a una senda inclusiva y sostenible, lo cual ha sido refrendado por el líder espiritual de esta tendencia, que es el Papa Francisco, con la creación de su Consejo Vaticano por el Capitalismo Inclusivo, presidido por supuesto por Lady Lynn Forrester de Rothschild. Aunque también la acompañan Ajay Banga, presidente y director ejecutivo de Mastercard, Alfred Kelly, presidente y director ejecutivo de Visa, Oliver Bates, presidente de la junta directiva de Allianz Seguros, Mark Carney, alto delegado de las Naciones Unidas para Acción Climática, Alex Gorky, de Johnson & Johnson, Fiona Ma, tesorera del estado de California, Brian Moynihan, de Bank of America, Rajiv Jha, presidente de la Rockefeller Foundation, que es el autor de esta idea de que tenemos que alimentarnos con insectos para combatir el cambio climático, y Darren Walker, de la Fundación Ford. Lady Lynn es secundada por el cardenal Peter Turkson, del Dicasterio para la Promoción del Desarrollo Humano. Con una gran sonrisa y mirando a los ojos diabólicos de Bergoglio, Lady Lynn dijo: este consejo seguirá la recomendación de su santidad de escuchar el grito de la tierra y el grito de los pobres. Pero bueno, nadie escucha el grito de la familia de Manuela Orlandi. Ya en 2019, Evelyn de Rothschild sería premiado por
el actual rey Carlos III, en un agasajo de 2019, con motivo del Council of Christians and Jews, que reconoció el esmero ancestral de su familia por tender puentes entre anglicanos y judíos y contribuir de manera decisiva al establecimiento del Estado de Israel. Todo esto, pese a que Carlos, en algunos arrebatos de sinceridad, había soltado declaraciones bastante controvertidas sobre los crímenes sionistas. Pero bueno, no hay nada que los Rothschild no puedan remediar. Espero que les haya gustado este informe, traté de hacerlo lo más sintético posible y agradeceré que lo compartan en todas sus redes y grupos, en WhatsApp, en Twitter, en Facebook, en Telegram, y los invito a pasar por el noticiero de ayer, mucho más importante si se quiere desde la perspectiva personal, porque uno de los fondos de inversión más importantes del mundo advierte un inminente colapso económico y social internacional en el cortísimo plazo. Video muy recomendado. Y sin más, señores y señoras, me despido hasta una próxima ocasión. Nuestro trabajo depende de tu apoyo. Para que siga siendo posible, realiza tu aporte desde tan solo $3 por mes a través de Patreon, en los enlaces que figuran en la descripción o en el comentario fijado. También podés hacerlo vía Bitcoin o desde la opción Unirte de YouTube. Y si estás en Argentina, elegí el medio de pago de tu preferencia a través de Mercado Pago. Quienes nos apoyen en Patreon a partir de $5 mensuales tendrán acceso a análisis, entrevistas, conferencias y documentales exclusivos. También tenemos opciones para sponsors. Así que publicita con nosotros a través de patreon.com/Nicolás Moraz.